Para dar trámite a esta diligencia se debe proceder como tal con el desarrollo de la misma y antes de concederle el uso de la palabra al delegado de la Fiscalía, nos sobra indicarle a la ciudadana Otalora Barón que esta audiencia consiste en un acto de comunicación que está en cabeza del delegado de la Fiscalía, en el cual le va a informar que tiene conocimiento de unos hechos, los cuales al parecer encuadrarían en un delito para solicitar así su vinculación formal a esta investigación penal. Es por ello que de manera muy respetuosa se le solicita a la ciudadana Otalora Barón que esté muy atenta a lo que le va a indicar el delegado de la Fiscalía. Entonces, por favor, prosiga, señor fiscal, con la formulación de imputación. Muchas gracias, señora juez. En efecto, entonces, conforme a lo establecido en el artículo 286, 287 y 288 del Código de Procedimiento Penal, este delegado procede entonces a formular imputación de cargos a la siguiente persona que me permito identificar e individualizar. Se trata de la señora quien en efecto se identifica con la cédula de ciudadanía de Bogotá y por un error de digitación, como bien lo dijo usted, señora juez, se fue un 2 en vez del 1, ya confirmado el número de cédula, de hecho ya tiene informe de plena identidad dentro del proceso. Ella es hija de Anita, nacida el 10 de julio de 1989 en esta ciudad de Bogotá, de Estado Civil de Instrucción, de ocupación vendedora ambulante, residente en la carrera. Aportó los números celulares 321 33 y el correo electrónico. Se trata de una persona de sexo femenino de unos 78 metros de unos 78 metros de estatura, de unos 68 metros de estatura aproximadamente, con textura fornida, tez trigueña, cabello abundante largo, color negro, frente mediana, ojos pequeños castaños, señales particulares, pues ninguna visible. Respecto al fundamento fáctico que sustentan esta imputación es el siguiente, señora juez, da origen a la presente investigación, la captura en flagrancia calendada el 14 de diciembre del 2021 por parte del patrullero de la Policía Nacional Alexander Camacho Suárez, quien siendo las 9:26 aproximadamente, se encontraba realizando labores de patrullaje por el sector del barrio La Victoria, en compañía de su compañero subintendente Luis Bernal, cuando la central de radio les informa que se dirigieran a la carrera tercera A, con calle presentaba un posible hurto. Al llegar al lugar de los hechos se encuentran con una señora de nombre Marta Lucía Sierra, quien les indica que estaba dentro del establecimiento de comercio sacando unas impresiones cuando siente que le han sacado su teléfono celular del bolsillo derecho de la chaqueta, percatándose que una mujer que se encontraba cerca de ella se aleja rápidamente, dirigiéndose al baño del lugar. Esta mujer vestía camiseta color blanco, pantalón de sudadera color negro, tenis azul claro y al parecer llevaba el celular envuelto en una chaqueta de sudadera color gris con azul claro, ubicándose a esta persona solicitándole que le devuelva la prenda y efectivamente llevaba envuelto un celular marca iPhone color negro, el cual reconoce la señora Marta Lucía Sierra como víctima, que es de su propiedad, indicando pues que el interpone el denuncio, razón por la cual la señora es capturada y se identificó como indiciada y fue puesta a disposición de la Fiscalía de la UDI Ciudad Bolívar. Esto fue corroborado por la víctima Marta Lucía, denuncia que interpuso el mismo 14 de diciembre del 2021, quien refiere que se encontraba frente al Hospital de la Victoria, donde trabaja como psicosocial, sacando unas impresiones de su trabajo y el momento en el cual su teléfono decide guardarlo en el bolsillo de su chaqueta y en ese momento eh, siente que le jalan la chaqueta y se percata de inmediato que no tiene su teléfono celular. La compañera con que se encontraba decide marcar el celular, percatándose en esos momentos que se le acerca una señora. Eh, Le marcaron el celular, ella ingresó al baño de manera sospechosa y con nerviosismo, situación que la alertó, dirigiéndose a ella hacia ese lugar e indicándole que le volviera el teléfono. Ella estaba muy nerviosa, dice que no tiene ningún celular, mientras su compañera continuaba marcando el teléfono, la implicada lleva su mano
amarrado a un casco con el cual la víctima levanta su visera y se encuentra el celular metido dentro de este. La víctima lo recupera y de manera inmediata solicitan el acompañamiento de la policía. El elemento fue recuperado por la víctima, lo evalúa en 3 millones de pesos y tasa unos perjuicios de 1 millón de pesos. De esa situación fáctica, señora juez, entonces se tiene como hecho jurídicamente relevantes de la imputación los siguientes: que en la ciudad de Bogotá, a la altura de la carrera tercera, número 37, comercial ubicado frente al Hospital de la Victoria, la implicada Ingrid Paola Otálora Barón, el dominio de la víctima Marta Lucía Sierra, un teléfono celular marca iPhone 8 de color negro, en momentos en que ésta se encontraba al interior de un establecimiento de comercio, sacando una impresión de documentos. Mientras que la víctima se encontraba ocupada, la implicada logra evidenciar que ella guarda su teléfono en un bolsillo de la chaqueta, por lo cual le jala la misma y con destreza se apodera del teléfono, y una vez lo tuvo en su poder, pretendió huir hacia el baño del establecimiento, pero la víctima se percata que no tiene consigo el teléfono y sale de inmediato detrás de ella, donde fue abordada en el baño por la víctima y su compañera de trabajo, encontrándole oculto al interior de una prenda y un casco que llevaba a la implicada el teléfono celular de su propiedad, el cual reconoce como suyo, procediendo a llamar a la policía, recuperando el teléfono avalado en 3 millones de pesos y totaliza unos perjuicios en 1 millón de pesos. Luego se tiene entonces, señora juez, que la indiciada conocía que se apoderaba de un bien que no le pertenece, que lo hizo con destreza al sustraer del bolsillo de la chaqueta de la víctima de su celular sin que ella se percatara, que lo hizo al interior de un establecimiento público y que una vez lo tuvo en su poder se dirigió al baño del mismo ocultándolo dentro de un casco y una chaqueta que llevaba en el brazo. Todo esto con el propósito de obtener provecho para sí o para otro y quiso hacerlo. Con dicha conducta, señora juez, pues la indiciada lesionó el bien jurídico tutelado del patrimonio económico sin justa causa, toda vez que el celular lo sacó de la órbita personal de la víctima, privándola de su uso y goce, así sea por poco tiempo, con el fin de obtener provecho, aunque el teléfono pues fue recuperado. Luego entonces es posible hacerle un juicio de reproche a la indiciada, toda vez que al momento de cometer la conducta pues tenía la capacidad de comprender su ilicitud y por ello intentó huir y ocultar de manera apresurada el bien para no ser descubierta, comportamiento del cual se infiere que tenía capacidad de determinarse conforme a esa comprensión y por lo tanto era consciente que su conducta estaba prohibida por la ley, luego era exigible actuar distinto, es decir, conforme a derecho. Esa situación fáctica, señora juez, pues corresponde a una ocasión típica que está contenida en el artículo 239 del Código de las Penas, el cual establece que el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá, según el inciso segundo, ya que la cuantía no excede 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en una pena de prisión que oscila entre los 16 y los 36 meses. Sin embargo, también concurren las circunstancias de agravación punitiva consagradas en el numeral 10 y 11 del artículo 241 del Código Penal, dado que la conducta se cometió con destreza y en un establecimiento público, por lo que la pena se aumentaría a la mitad a las 3/4 partes, quedando la misma a imponer de 24 a 63 meses de prisión. No obstante, también concurren las circunstancias de menor punibilidad de que trata el artículo 55, numeral primero, toda vez que la implicada no tiene antecedentes penales. Ahora bien, señora juez, pues conforme al artículo 288, numeral tercero, y en concordancia con el 351 de la misma normatividad procedimental, la señora Ingrid Paola Otálora, en esta ocasión, pues de esta audiencia tiene dos opciones para que me preste atención, señora Ingrid. La primera es que usted de manera libre, consciente y voluntaria decida aceptar los cargos que le está haciendo la Fiscalía en este momento, el día de hoy, por el delito de hurto agravado consumado en calidad de autora, caso en el cual tiene derecho a que un juez de conocimiento que conozca su juicio, al dosificar la pena, le pueda hacer una rebaja por el allanamiento o aceptación de cargos hasta de la mitad de la misma, conforme al artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, pero esto conllevaría necesariamente a que se profiera una sentencia de carácter condenatorio. Pues, se resalta, señora juez, que se hace este ofrecimiento toda vez que, si bien es cierto, la implicada fue capturada en flagrancia, también no es que ningún juez de garantía se pronunció sobre la misma, lo que nos permite otorgar dicho descuento punitivo. Si usted acepta esos cargos, pues ya la señora juez le explicará más adelante también cuáles son los derechos, pero eso implicaría que iría directamente a una sentencia de carácter condenatorio. Esa aceptación sería de manera voluntaria. Señora Ingrid, es que también de manera libre, consciente y voluntaria decida no aceptar los cargos. Y en ese caso el proceso pasa a la siguiente etapa denominada juicio,
donde desde ya se le están activando a usted unos derechos de defensa que están consagrados en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, que más adelante la señora juez le va a explicar a usted para que usted los entienda perfectamente y decida tomar la decisión. Y esto implicaría pues que la siguiente etapa, en la etapa del juicio, usted tendría la posibilidad de conocer y controvertir las pruebas que tiene la Fiscalía en su contra y presentar las propias suyas a su favor para que haya un debate público oral y contradictorio ante un juez de conocimiento y sea él que decida si finalmente la declara usted penalmente responsable o no. ¿Mm? Ya se le explican entonces cuáles son esos derechos. En igual sentido, señora juez, se solicita entonces que también se dé aplicación del artículo 97 del Código de Procedimiento Penal para que la implicada se abstenga de enajenar los bienes que tenga sujetos a registro durante los próximos 6 meses, a menos que garantice pues la indemnización de perjuicios o se tome una decisión de fondo sobre su inocencia. Y pues obviamente la Fiscalía en esta instancia pues cuenta con elementos materiales de prueba suficientes para inferir razonablemente la autoridad de la comisión de la conducta punible. Esos son los términos de la imputación, señora juez, que tiene la Fiscalía para decir. Gracias, señor fiscal. Si bien la formulación de imputación es un acto de parte y de mera comunicación, se le concede el uso de la palabra a la defensa técnica para que manifieste si tiene observaciones o solicitudes de aclaración. No sé si nos está hablando, señor defensor, pero no lo podemos escuchar porque tiene su micrófono cerrado. Sí, su señoría, ya he escuchado la imputación y no tengo ninguna discordancia al respecto. Solamente querría era revisar la posibilidad de que el hurto se imputara de manera tentada. No sé si el señor fiscal pudiese variar la calificación. Gracias, señor defensor. Respecto a la solicitud efectuada por la defensa técnica de que se varíe la calificación provisional que se efectúa en cuanto a la imputación, eliminando el dispositivo, o más bien teniendo en cuenta el dispositivo amplificador del tipo de la tentativa, se le concede el uso de la palabra al delegado de la Fiscalía. Señora juez, la Fiscalía sostiene su imputación como un delito consumado, todavía es que lo alcanzó a sacar de la órbita de dominio de la víctima, luego el delito se alcanzó a consumar. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. De esta manera, se considera que el delegado de la Fiscalía ha dado respuesta a la solicitud efectuada por la defensa técnica y también así se puede entender que ha cumplido con esos presupuestos materiales, formales y jurídicos para llevar a cabo este acto de formulación de imputación y por ende a partir de este momento la ciudadana Otálora Barón adquiere la calidad de imputada y se le considera formalmente vinculada a esta investigación penal. Al adquirir esa calidad de imputada, es mi deber informarle que le asisten unos derechos, que esos derechos se encuentran contenidos en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, que esta norma nos indica que usted en plena igualdad respecto al órgano de persecución penal, función que en nuestro país ejerce la Fiscalía General de la Nación, que usted tiene derecho a no ser obligada a declarar en contra de sí misma ni a autoincriminarse, que tiene derecho a no ser obligada a declarar ni a incriminar ni a declarar en contra de su cónyuge o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo grado de afinidad, que usted tiene derecho a que no se utilice el silencio en su contra o lo que también puede denominarse a guardar silencio, que usted tiene derecho a que no se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas
o de un método alternativo de solución de conflictos si los mismos no se llegan a perfeccionar, que usted tiene derecho a ser oída, asistida y representada por un abogado de confianza o por uno nombrado por el Estado, que en su caso, ese derecho que se denomina la defensa técnica, el Estado se lo está garantizando a través de un abogado que forma parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública, en la medida en que hasta el momento usted no ha designado un abogado particular, es decir, escogido por usted misma que represente sus intereses en este proceso penal. Usted también tiene derecho a tener comunicación privada con su defensa antes de comparecer frente a las autoridades. Tiene derecho a conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo fundamentan. Y ese es precisamente el objetivo que tiene esta audiencia de formulación de imputación, que usted tenga pleno conocimiento de esos hechos que motivan a que se inicie un proceso penal en su contra. Tiene derecho a disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de su defensa. Es por ello que de manera excepcional usted podrá solicitar esas prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer. Tiene derecho tanto de solicitar pruebas como de conocer y controvertir esas pruebas que sean presentadas en su contra. Tiene derecho a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, audiencia en la cual usted puede, si así lo desea, por sí mismo, por conducto de su defensa, interrogar a los testigos de cargo, es decir, aquellos que se puedan llegar a presentar a través de la Fiscalía General de la Nación, u obtener la comparecencia aún de ser necesario por medios coercitivos de testigos o de peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto de debate. Finalmente, de acuerdo con esta norma, usted tiene derecho a renunciar a algunos de los derechos que le acabo de mencionar, como son el de guardar silencio, el de no autoincriminarse y el de contar con esa audiencia de juicio oral. Pero, adicional a informarle sobre sus derechos, considere esta funcionaria que es muy importante que usted en esta diligencia le queden absolutamente claras las posibilidades con las que cuenta el día de hoy. Pues como ya se lo ha indicado el delegado de la Fiscalía, tiene la opción de aceptar o de no aceptar la formulación de imputación. Si su decisión del día de hoy es la de no aceptar la formulación de imputación, se entiende que este proceso penal que ha iniciado con esta audiencia continuaría con su trámite ordinario. Y eso significa que usted en un futuro próximo y ante un juez diferente sería convocada a una serie de audiencias que hacen parte de lo que se denomina la etapa de juzgamiento. La etapa de juzgamiento inicia con una audiencia que se llama formulación de acusación, que se desarrolla más o menos en términos similares a esta audiencia. Luego sería convocada una audiencia que se llama preparatoria, que es muy importante porque en esa audiencia es donde la Fiscalía y la defensa, si a bien lo tienen, pueden efectuar esas solicitudes de prueba que se pretende se practiquen en la audiencia de juicio oral, que es esa audiencia que ya le mencioné que usted tiene derecho, que es donde se debe dar ese debate, esa controversia probatoria, y luego de finalizar esa audiencia de juicio oral, será ese juez al que le corresponda conocer de este caso por reparto quien va a definir si los hechos investigados ocurrieron y si ustedes son los responsables de los mismos, es decir, que va a adoptar la decisión si emite una sentencia condenatoria estableciendo una pena por los hechos acá investigados o una sentencia absolutoria librándola de los cargos que le han sido enrostrados. Debe tener en cuenta que existen alternativas para terminar anticipadamente este proceso penal,
como son las figuras de las negociaciones y preacuerdos que usted puede suscribir con la Fiscalía, contando con la asistencia técnica de su defensa. Y frente a los preacuerdos, también es importante que tenga en cuenta que si bien a través de los mismos se termina el proceso penal, no obstante, a cambio de una rebaja de pena, se impone una sentencia condenatoria de ser aprobados esos preacuerdos por un juez de la República. Pero existen otras dos alternativas para terminar el proceso penal que, a diferencia de los preacuerdos, no llevan consigo la imposición de una sentencia condenatoria, y esas alternativas son la preclusión y el principio de oportunidad, figuras que cada una contempla unas causales específicas, las cuales, si aún no le han sido explicadas, le serán informadas por su defensa técnica de acuerdo a la viabilidad de las mismas para su caso particular. Ese sería el panorama si usted decidiera no aceptar la formulación de imputación. Ahora, si su decisión fuera la de aceptar esa formulación de imputación, estaría así renunciando a sus derechos a guardar silencio, a no autoincriminarse y a contar con esa audiencia de juicio oral, porque llegar a aceptar lo que sucedería también en un futuro próximo y ante un juez diferente es que usted sería convocada a una audiencia, y en esa audiencia se verificaría su aceptación de cargos, y con fundamento en la misma y con fundamento en los elementos materiales probatorios con los que hasta el momento cuente la Fiscalía, se procedería a emitir una sentencia condenatoria en su contra sin necesidad de llegar hasta esa audiencia de juicio oral. Debe tener en cuenta de que el hecho de que se emite una sentencia condenatoria en su contra, eso tiene unas consecuencias, bien sea que esa sentencia sea producto de su aceptación de cargos el día de hoy, o sea producto de un preacuerdo que usted en el futuro realice con la Fiscalía, o sea producto de la decisión que adopte un juez de la República luego de finalizar esa audiencia de juicio oral. Y esas consecuencias son el registro de un antecedente penal, que es un dato negativo que le va a quedar en su historial y que puede influir en muchos aspectos de su vida. Pero la consecuencia más gravosa es que el día de hoy le ha sido imputado un delito que tiene como pena principal la de prisión, y ese hecho hace probable que, si usted llega a ser condenada, esa pena de prisión la pueda llegar a purgar privada de su libertad en un establecimiento carcelario. Pero esa sería una decisión que le correspondería adoptar al juez que eventualmente le impusiera una sentencia condenatoria. También debe tener presente que, como se lo indicó el delegado de la Fiscalía, si usted acepta cargos el día de hoy, se haría acreedora a una rebaja de pena que está determinada de acuerdo con el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, y que puede llegar a ser hasta del 50% de la pena a imponer. No obstante, para que usted pueda ser beneficiaria o acreedora de esa rebaja de pena, tiene que cumplir con el requisito previsto en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece que se debe reintegrar por lo menos el 50% del incremento patrimonial percibido con la conducta punible y asegurar el remanente, es decir, el otro 50%. Asimismo, debe tener presente que, si acepta cargos el día de hoy, se trata de una decisión que es irretractable, de la cual no se podría arrepentir en el futuro, a no ser que se demuestren vicios en su consentimiento o la vulneración de garantías fundamentales. Y en ese orden de ideas, teniendo en cuenta que ya le he informado sobre sus derechos, que he ampliado la explicación sobre las posibilidades con las que cuenta en esta audiencia, Ingrid Paola, voy a proceder a realizarle una serie de preguntas, a las cuales, por favor, únicamente me va a contestar indicando la palabra sí o indicando la palabra no, pues como ya le he informado, le asisten esos derechos a guardar silencio y a no autoincriminarse. Además, es absolutamente innecesario que usted efectúe cualquier tipo de explicación con sus respuestas,
pues le recuerdo que el único objetivo que tiene esta audiencia es iniciar un proceso penal en su contra, pero aún no se está debatiendo si esos hechos investigados ocurrieron y si ustedes son los responsables de los mismos. Entonces, por favor, va a encender el micrófono Ingrid Paola y en primer lugar me va a contestar si entendió la formulación de imputación que efectuó el delegado de la Fiscalía. Sí, señora. Sí, señora. ¿Usted entendió los derechos que se le dieron a conocer en esta audiencia? Sí, señora. ¿Usted ha sido asesorada por el abogado que como defensor público la acompaña en esta audiencia? Sí, señora. ¿Usted acepta o no la formulación de imputación? No, señora. Gracias, Ingrid Paola. Puede apagar su micrófono. Se deja constancia que la ciudadana Ingrid Paola Otálora Barón ha manifestado que no es su deseo aceptar la formulación de imputación. Esta ciudadana también debo darle a conocer el contenido del artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, norma que establece que usted a partir de este momento y durante los siguientes 6 meses no va a poder enajenar bienes sujetos a registro, es decir, que cualquier negocio jurídico que haga sobre sus bienes sin autorización previa será nulo, a no ser de que antes de esos 6 meses se indemnicen los perjuicios o medie un pronunciamiento de fondo sobre su inocencia. Y es por ello que sobre esta prohibición se va a informar a las oficinas de registro correspondiente y esta prohibición opera sin perjuicio de los negocios jurídicos sobre sus bienes que usted hubiese realizado antes de esta audiencia y que deban perfeccionarse en el transcurso de este proceso penal y también sin perjuicio de los derechos que a terceros de buena fe le puedan asistir sobre sus bienes. En ese orden de ideas, finalmente se deja constancia que de acuerdo con el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal, esta audiencia de formulación de imputación interrumpe el término de prescripción de la presente acción penal y teniendo en cuenta que se han cumplido con esas formalidades legales, es que el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de la Ciudad de Bogotá declara legal el acto de formulación de imputación efectuada por la Fiscalía General de la Nación respecto a la ciudadana Ingrid Paola Otálora Barón, endilgándole a título de autor el delito de hurto agravado consumado de acuerdo con las previsiones de los artículos 239 y 241, numerales 10 y 11 del Código Penal. Y al tratarse de un acto de parte y de mera comunicación, el cual es inoponible, se informa que contra esa decisión no procede ningún recurso. Y teniendo en cuenta que de este modo ya hemos agotado el objetivo que tenía esta diligencia, se debe culminar con el trámite, dejando constancia del respeto de derechos y garantías fundamentales y agradeciendo tanto a la Fiscalía, a la Defensa Técnica, a la ciudadana Otálora Barón, y obviamente a la Secretaría de este despacho judicial por la colaboración brindada para dar trámite a esta diligencia de manera virtual. Culmina así la misma siendo las 11:08 de la